Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola jóvenes verdaderas, estamos ya en el segundo martes de este nuevo año y no queremos dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes cuál fue el episodio más escuchado del 2025. Obra en proceso, la transformación por el Espíritu Santo. Si no tuviste oportunidad de escucharlo o si es la segunda vez que lo escuchas, realmente no tiene desperdicio. Quédate aquí y recordemos junto a Yamel y Allison cómo es que podemos ser guiadas por el Espíritu Santo para crecer en santidad y parecernos más a Cristo. Hola jóvenes verdaderas, ¿cómo están? Mi nombre es Yamel Romero y estoy muy feliz de poder estar de vuelta por aquí en este podcast con las chicas jóvenes, igual que yo, mentira. En el día de hoy queremos continuar en esta serie del Manifiesto de la Mujer Verdadera para jóvenes. Y si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo puedas escuchar después de escuchar este. Y bueno, hoy queremos continuar discutiendo un poco acerca de este manifiesto y el postulado de hoy. Quiero leerlo para ti y lo vamos a estar desarrollando no solamente en el día de hoy, sino también en el próximo programa. Pero quiero leerlo para que vayamos entendiendo un poquito por dónde va el asunto en el día de hoy. Y dice: como pecadoras redimidas, no podemos vivir a plenitud la belleza de nuestra feminidad bíblica separadas de la obra santificadora del Evangelio y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras. Vamos a estar hablando en el día de hoy acerca del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y para esto me acompaña Allison desde Cataluña. Allison, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Bueno, estoy doblemente feliz porque yo viví en Cataluña un tiempito y escuchar a Allison, cuando me escuchen hablando como española, catalana, no se sorprendan porque ya es que me voy recordando. Pero bueno, Allison, qué bueno que estás aquí. Y yo creo que lo primero que nos llega a la mente cuando pensamos en el Espíritu Santo, quizás no es lo mismo para ti o para mí, porque depende, ¿verdad?, de nuestra experiencia. Pero digo, si tuviera que definir el Espíritu Santo a una persona, ¿cómo yo lo haría? Y de verdad que para muchas personas el Espíritu Santo es como esa persona de la Trinidad, la cual yo no entiendo bien su función, ¿verdad? O relevancia, porque creen que el Espíritu Santo es algo como muy de mis emociones. O quizás la confusión viene por otro lado. Y me pasó personalmente que pensaba que el Espíritu, no sabía si el Espíritu Santo estaba en mi vida o no. Y durante mis años de joven, todavía me siento un poco joven, pero no estaba segura si verdaderamente tenía el Espíritu Santo y cómo eso se evidenciaría en mi vida. Y tampoco sabía si vivir en el Espíritu Santo era como estar en otra dimensión espiritual o si era experimentar la vida cristiana como ya yo la estaba viviendo. Entonces, hoy queremos conversar un poco y descubrir si la relación, una relación auténtica con el Espíritu Santo, experimentar su dirección, consuelo y su poder en nuestra vida diaria, si eso es algo que ya lo estamos haciendo. Entonces, Allison, quería preguntarte, ya que eres nuestra invitada en el día de hoy, ¿qué entiendes tú cuando escuchas que el Espíritu Santo santifica nuestras vidas? ¿Te imaginas esto como que es algo que ya pasó, que está pasando, o es algo instantáneo, es un proceso? ¿Qué has pensado? Bueno, pues ahora lo que entiendo por santificación es el proceso donde el Espíritu Santo nos hace más semejantes a Jesús y a su carácter. Es decir, que lo que hace al final es apartarnos poco a poco del pecado. Y sí que es verdad que en mis primeros años también de cristiana yo creía que este proceso era rápido, era instantáneo y era muy fácil, ¿no? Que de primeras que creyese yo ya odiaría el pecado, ¿no? Y que lo dejaría de lado.
Pero bueno, me di cuenta que con el tiempo que no es así, ¿no? Y que constantemente uno está luchando contra su propia carne y que al final es un proceso que dura toda nuestra vida hasta que un día estemos delante de Dios, ¿no? Sí. Y sabemos que cuando creemos y somos justificados, somos santificados. Ujú. Y porque 1 Corintios dice 6:11, y eso eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, realmente delante de Dios somos santos. Mi esposo es pastor y voy a decir una palabra así de pastor de los domingos. Somos posicionalmente santos. La santificación es algo que se nos atribuye cuando creemos. Pero como bien dices, también hay una santificación que es un proceso que durará hasta que nos veamos cara a cara con el Señor y seamos ya completamente santos en su presencia. Y precisamente por eso es que lo necesitamos tanto. Somos santos porque fuimos salvos, pero luchamos, como tú bien dijiste, con nuestra carne, cada Ujú. día con nuestro pecado. Y es algo que se evidencia, ¿verdad?, con los pasos que damos. Pero entonces, Alison, ¿cómo piensas tú que la obra del Espíritu Santo se ve reflejado en ese día a día, en esas decisiones pequeñas o no tan pequeñas que tomamos todos Ujú. los días? Y te quería preguntar ya puntualmente si has vivido un momento en el que sentiste que el Espíritu Santo estaba guiándote, estaba hablándote y qué aprendiste de esa experiencia. Pues sí, es una buena pregunta, porque yo creo que el Espíritu Santo, el carácter que te da, ¿no? Al final se ve reflejado en estas cosas pequeñas y grandes, como por ejemplo en la actitud que tomamos cuando una persona por X razón nos habla mal, o la actitud que tomamos cuando nuestros padres nos están confrontando, ¿no? Al final creo que estos frutos, esta obra del Espíritu se ve en el carácter que tomamos frente a una decisión o un desafío que tengamos en un día. Bueno, cada día tenemos estos desafíos, sea la situación buena o mala, ¿no? Es decir, Ujú, ¿qué carácter tomo yo frente a esto, ¿no? ujú, Y respecto a lo que decía, si he vivido un momento en el que he sentido que el Espíritu Santo me estaba hablando, pues sí, porque hace relativamente poco fui testigo de un accidente de coche y fue algo muy impactante, se me ha quedado marcado, ¿no? Y después, bueno, de que llevasen a esta chica al hospital y que gracias a Dios esta chica ya está bien, ¿no? Yo llegué a mi casa y rompí a llorar, ¿no? De lo impactante que fue eso, ¿no? Y mi madre y yo nos pusimos a orar por esta chica y recuerdo a mi madre que daba gracias por mi vida, porque estando yo allí, en el momento del choque, a mí no me pasó nada, ¿no? Y, y bueno, justo en ese tiempo yo había pasado unos días que no estaba siendo tan constante con mi relación con Dios, ¿no? Sino que estaba tomando más yo el control de mi vida, ¿no? Y fue en esa noche donde realmente sentí que Jesús estaba conmigo, ¿no? Que tenía un padre que me estaba cuidando, ¿no? Y creo que de esa situación aprendí, bueno, el Espíritu Santo al final me estaba hablando y me estaba diciendo, Alison, cuidado, ¿no? Porque nada depende de ti. Y tú estás cayendo en esto otra vez, ¿no? Estás queriendo controlar tu vida cuando no, cuando todo esto está en las manos del Señor, lo tienes que dejar en manos del Señor, ¿no? Tú sabes que muchas personas quizás pasan la misma experiencia y no ven como que es el Espíritu Santo que le está moviendo a una dirección u otra, a un cambio en su vida. Así que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Muchas veces no nos va a hablar como nosotros pensamos que nos va a hablar. Y creo que por eso es que muchas personas se equivocan, porque piensan que el Espíritu Santo solamente nos va a ayudar en algo muy sobrenatural, en hazañas impresionantes, muy grandes en nuestras vidas o decisiones que tenemos que tomar, pero no es así. El Espíritu Santo nos habla constantemente a través de situaciones que nos pasan y podemos poner de manifiesto entonces el fruto del Espíritu en cómo respondemos a esas situaciones,
a esas circunstancias, a ti te pasó algo dramático, algo muy grande, pero también cómo respondemos al sermón del domingo. O también cómo respondemos a cuando las personas nos hablan de una manera que no nos gusta. Todo eso es parte de la obra del Espíritu Santo, pero tenemos que ser sensibles. Eso es muy, muy, muy importante. Qué bueno que compartiste esto, Alison. Y también te quería preguntar de esos momentos donde nos sentimos solos o perdidos, luchando con el pecado, que me gustaría que esa fuera la situación de todos, que estamos luchando con el pecado y no pensando como que ya no tenemos luchas. Pero, ¿cómo crees entonces que el Espíritu Santo te puede dirigir, te puede dar fuerzas en esas situaciones que pasamos todos? Bueno, esta pregunta es un poco complicada para mí porque yo tiendo siempre a querer hacer las cosas por mí misma, ¿no? ¿Tú Entonces, sola? pues sí, lo intento, pero no me sale nunca. Y es eso, ¿no? Cuando estoy perdida o luchando con un pecado, pues eso, yo intento hacer las cosas por mí misma y al ver que no puedo, porque evidentemente yo sola no puedo, me da vergüenza, ¿no? Ir a Dios y decirle, ostras, es que soy indigna, es que no soy capaz de hacer esto, ¿no? Pero por suerte, bueno, por suerte, ¿no? Gracias a Él que nos escucha, ¿no? Está dispuesto a escucharnos y ayudarnos siempre. Y yo creo que el Espíritu me da mucha dirección, sobre todo por medio de amigas creyentes, por medio de, evidentemente, su palabra, predicaciones y de canciones que tengan una base teológica muy buena, ¿no? Y creo que así es como muchas veces me habla, ¿no? Porque no es algo como sobrenatural, que escucho una voz, ¿no? Es algo sencillo, como el consejo de una amiga, de mi madre, de un hermano, una hermana de la iglesia, de una predicación o de una canción, ¿no? Y es gracioso porque yo he escrito canciones también y hay veces que hablando con mi tío, cuando estoy en medio de una situación así, para que él me ayude, ¿no? A saber qué hacer, ¿no? Y todo, él mismo me recuerda mis propias canciones, ¿no? Y me parece como irónico que Dios me ayuda o me confronta con algo que he hecho yo, ¿no? Pero que sé que no viene de mí. Wow, qué bueno. Has mencionado algunas personas en tu vida que te guían a Cristo y eso es tan importante. Nosotras no podemos vivir aisladas y solas. Tenemos que ser parte de una comunidad de fe, de personas. Mencionaste a tu madre que ora contigo, tu tío, amigas cristianas. Entonces, realmente no podemos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, el Señor usa esas personas a nuestro alrededor para recordarnos y que podamos hallar fuerzas en Él y recordar precisamente las palabras de Cristo. Porque como tú misma dices, tus mismas canciones se te olvidan. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Entonces, Alison, ¿has notado alguna vez que tus prioridades o percepciones de una situación cambian después que tú le permites al Espíritu Santo, le pides dirección, después de orar? ¿Qué te ha pasado? Pues sí, mira, yo recuerdo que hace un año más o menos, bueno, sí, hace un año yo luchaba con salir de fiesta, ¿no? Por las noches con mis amigas no creyentes y era una lucha muy grande para mí. Y recuerdo pedir consejo al que entonces era mi pastor y ponerlo en oración, porque justo esa época caía que había muchos cumpleaños de muchas amigas y lo que se hacía era ir a cenar y después celebrarlo pues saliendo de fiesta a alguna discoteca o algo por el estilo, ¿no? Y realmente para mí, en el principio, antes de ponerlo en oración, pues no lo veía tan mal, ¿no? Pero después de meditarlo, de pedir consejo y de orar, fue un claro no, de decir, bueno, allí no voy a encontrar nada bueno, al contrario, va a estar lleno de tentaciones, ¿no? Ese sitio, y tampoco voy a ser de ejemplo, ¿no? Yendo allí. Y aunque yo por dentro quería ir, sabía que no debía ir y eso creo que fue una clara dirección del Espíritu Santo, ¿no? Frente a esta situación. Y Alison, yo creo que algo que nuestras chicas deben recordar
algo que tú has dicho, ese deseo de buscar la dirección de Dios en esa situación que era de pecado en tu vida o te estaba llevando a pecar o a no enfocarte en Dios, ese deseo de cambio, de buscar la dirección, no viene de ti, no vino de ti. Vino No. del Espíritu Santo, vino del poder de Dios, porque dice la palabra que en nosotros no hay deseos de buscar las cosas de Dios, nunca lo vamos a hacer naturalmente. Entonces el Espíritu Santo es el que te mueve, es el que te mueve a orar y es el que entonces te ayuda a obedecer. Entonces no estamos solas y chica, joven, si tú estás luchando contra tu pecado sola, de verdad que te vas a agotar. Y yo he estado ahí. Así que tienes que pedir la dirección del Señor. Y bueno, el Espíritu Santo vemos en la palabra de que hay frutos, ¿verdad?, que vamos a evidenciar en nuestras vidas. Y yo sé que si has crecido en la iglesia, te lo sabes en canciones, de atrás para adelante, de adelante para atrás, todos estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Y esto debe ser evidente en nuestra vida, no solamente memorizaron en la canción. Pero, ¿qué podemos nosotras hacer, ustedes, nosotras todas, para que sean más visibles estos frutos y que pasen del conocimiento a la práctica? Pues yo creo que lo primero que debemos hacer, sin ninguna duda, es cuidar nuestra relación con Dios cada día, ¿no? Un día escuché de un predicador que decía que normalmente cuando estás mucho con una persona te pareces más a ella, imitas sus gestos, palabras, hábitos, y decía que lo mismo pasa con Jesús. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más semejantes a Él seremos y más nos pareceremos en su carácter, ¿no? En estos frutos que decíamos. Y bueno, creo que estos frutos al final se hacen visibles también en lo personal. Porque, por ejemplo, yo creo que es muy fácil venir a la iglesia, que haya una comida de iglesia, por ejemplo, y tú sirves a tus hermanos, tú pones la mesa, ¿no? Sin embargo, después en tu propia casa puede que te cueste más servir a tus padres, servir a tu hermano o tu hermano pequeño, ¿no? O cuando, por ejemplo, estás tratando con los niños de la iglesia y les haces reír, pero después llegas a tu casa y te peleas con tu hermanito o tu hermanita pequeña, ¿no? Entonces, normal. Sí. Yo creo que, bueno, lo que debemos de hacer, aparte de lo obvio que es cuidar esta relación con Dios, meditar en su palabra y orar, es esforzarnos a mostrar estos frutos primeramente en nuestras casas, con nuestros padres y hermanos, como jóvenes que somos, y hacerlo con una buena motivación, ¿no? Mirando siempre al Padre. Y bueno, para mostrar estos frutos también tenemos que ser muy tajantes, ¿no?, con el mundo, porque sabemos que nadamos en contradirección, ¿no?, en contracorriente. Y creo que así es como los mostramos más cuando, por ejemplo, en vez de estar hablando en clase, respetas a tu profesor y estás en silencio. O cuando te juntas con la persona que está apartada, o cuando amas a tu enemigo, ¿no?, cuando miras más por los demás que por ti misma. Sí, wow. Muchísimas gracias, Alison, por recordarnos eso, porque realmente los frutos del Espíritu siempre es más difícil ponerlos en práctica o que se puedan evidenciar con las personas que vivimos, que tenemos cerca. Y ustedes como jóvenes, yo tengo una hija ya adolescente, es muy difícil. Mi hija tiene 4 hermanos menores y ella tiene el conocimiento de qué debe hacer. Y todo el mundo fuera de la casa lo puede evidenciar como los frutos del Espíritu, pero mucho más difícil con sus hermanos menores porque realmente son los que más están con ella y ahí que también es más tentada a ceder ante tu propio pecado y tu propia motivación. Pero yo quiero que sepas que no estás sola en esta lucha y si has estado luchando solita, yo tengo ahora algo que decirte y es nuestro ya famoso y aclamado momento de la verdad aquí en Joven Verdadera. Y te quiero recordar, amada joven, si has estado desanimada, tratando de luchar contra el pecado en tus propias fuerzas, quiero que sepas que yo también he estado ahí y simplemente he terminado frustrada y he terminado vacía, pero Dios, que te ama tanto y me ama tanto, envió a su Hijo a morir por esos pecados
y ya pagó por ellos en la cruz. Y ese hijo, antes de partir de esta tierra, prometió que no te dejaría sola y tampoco a mí. Y Juan 14:17 nos recuerda el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mi querida joven, el Espíritu Santo no solo está contigo, sino que está en ti. Y te recordará la palabra de Dios y esa te va a redarguir, te va a guiar al arrepentimiento y ese Espíritu Santo te va a ayudar a obedecer. Confía en esta promesa. No estás huérfana y no estás sola. Bueno, Alison, llegamos ya al final de este episodio. Muchísimas gracias por compartir lo que el Señor ha trabajado en tu vida con estas jóvenes. Pues adiós a todas las jóvenes. Espero que este mensaje lo podáis aplicar en vuestras vidas. Bueno, pues puedes entrar a nuestras redes sociales en Joven Verdadera, puedes entrar a Instagram, allí puedes enviarnos tus preguntas y también puedes entrar a vivanuestroscorazones.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.